Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, gracias por permitirme aquí tener algunas reflexiones y ustedes ya dirán si hay, si me ponen el relojito estaría muy bien porque así no me paso, aunque ya puse el mío acá. Y sobre todo también si es que hubiera oportunidad, pero depende de ustedes, algún intercambio de puntos de vista. Tuve yo la suerte, efectivamente, de ser el segundo director de la Financiera Rural, después de José Antonio Meade, y ahí pude yo introducirme, meterme con mayor profundidad a uno de los sectores más importantes del país, más importantes del mundo, pero también, como muchos en México, de muchos contrastes. Ahí me di cuenta que había pues un campo tremendamente competitivo, un campo al que, a pesar de muchas preocupaciones, le ha ido muy bien a partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque tenemos a un vecino que consume muchas de las cosas que nosotros producimos y nos fuimos yendo, como tiene que ser, te tienes que ir yendo a aquellos productos de mayor valor agregado, aquellos productos que valen más, porque de lo que se trata es que produzcas más y de mayor valor por hectárea. Pero también ahí me di cuenta, lamentablemente, de este otro campo que tenemos, sobre todo muy concentrado en el minifundio, que le cuesta mucho trabajo competir porque no tiene la escala y por lo mismo no tiene las condiciones para poder salir adelante. Y por eso mucha de la gente que vive en el campo no vive del campo, ¿sí? No vive de la agricultura, no vive de la ganadería, tiene que vivir de otras cosas. Y bueno, pues ese es el reto que tenemos como país, de cómo no impedir el crecimiento del campo competitivo, el campo exportador, el campo que produce, agrega valor y nos da alimentos, pero también cómo trabajar con este otro campo, sobre todo más de minifundio, que la única salida es la agrupación, la coordinación, el trabajo en equipo. Sé que hoy en día hay temas muy relevantes que aquí están conversando y me gustaría sobre muchos de ellos pues fijar cuando menos mi posición. Y son tantos los temas que seguramente lo limitaré a pocos de ellos. Creo que uno de ellos, que sé que tuvimos una reunión hace algunos meses, es esta posición del gobierno federal de pensar que puede eliminar cierto número o cierto tipo de herbicidas del país de la noche a la mañana, lo cual no tiene el menor sentido porque de entrada no es viable. Tú no puedes de la noche a la mañana hacer una transformación sin analizar, si tienes alternativas, si tienes con qué sustituirlo, y dos, cuáles son los costos de hacer esas transformaciones. Miren, tan es obvio esto que ayer en una plática con estudiantes de la Universidad La Salle, uno me preguntaba, oiga, pero ¿cómo le podemos hacer para tener una transición energética del petróleo a las energías renovables sin que la economía se nos caiga? Pues hagan de cuenta que es la misma reflexión que podríamos hacer aquí. ¿Cómo le podemos hacer para pasar de ciertos pesticidas o ciertos herbicidas a unos que sean evidentemente más sanos, más inocuos, menos dañinos, sin que la producción se nos caiga? Y ese es el reto, y ese es un reto de la ciencia, y no hay duda de que hacia allá nos tenemos que mover, porque ¿quién no quiere productos más sanos? ¿Quién no quiere productos menos tóxicos? ¿Quién no quiere productos que generen menos daños colaterales? Pues todos queremos eso, pero también tiene que ser reflexionando sobre los costos que eso pudiera traer. Un herbicida, pues lo que hace es que trata de combatir ciertas hierbas que están compitiendo en alimento, en agua, en fertilizantes contra la planta que quieres producir. Recientemente estuve, por ejemplo, en Chiapas visitando unas plantaciones de palma africana y pues también ahí había hierbas, pero me pongo a pensar si en esa plantación hubiera maíz o hubiera otros productos, y cuando menos si dejáramos de utilizar cierto tipo de pesticidas o herbicidas en este caso, pudieras tener caídas de la producción de entre un 20 y 30%.
¿Y qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, si tú tienes una menor producción, por ejemplo, ahorita de granos, si fuera el caso, que no es el caso, pero si tuvieras una menor producción, ¿qué hacemos? Entonces, no es descabellado que el aumento de los precios para los consumidores siga al alza. Oye, 30 pesos el kilo de maíz, sí, ¿por qué no? Oye, ¿y el de pollo que aumente? Sí, ¿y por qué no? Entonces, mi primera reflexión, y sé que es uno de los temas, es que las políticas públicas tienen que estar basadas en ciencia. Pero ahora tenemos un problema más grave. ¿Cuál ciencia? ¿La de verdad o la de la 4T? Porque sí parece que son otras. Entonces ahora hasta la ciencia la cuestionan. Cuando al final del día los seres humanos hemos venido avanzando precisamente por el desarrollo y la evolución de la ciencia. Vean lo que pasó recientemente a partir de la aparición del COVID y donde la ciencia, la de verdad, fue capaz de generar no una, sino varias vacunas para enfrentar el COVID. Antes una vacuna llevaba en promedio cerca de 15 años en producirse, cuando menos. Y no solamente es que tardaran en producirlas, sino que las pruebas para poderlas liberar, pues llevaban mucho tiempo. Y ahora ante una emergencia se aceleraron los científicos, pero también se aceleraron la liberación de las pruebas. Bueno, si hubiéramos esperado a la vacuna que dicen los del gobierno actual que ya casi están listos, pues la mayoría ya estaríamos muertos. Entonces también ya nos han dado evidencia de que su visión del mundo como que no cuadra con la realidad. Es un tema. Segundo tema, financiamiento. Yo tuve la oportunidad, decía, de ser el segundo director de la Financiera Rural. Y bueno, ¿qué es lo que ahí también pude constatar? Que uno de los insumos más importantes en el campo es el financiamiento. Es que se necesita dinero para todo. Oye, vamos a comprar semillas, vamos a comprar o rentar tierras, vamos a comprar fertilizante, vamos a comprar pesticidas. Todo necesita dinero. Y yo creo que no lo han descubierto los de hoy, pero desde hace muchos años se inventó un sistema financiero para eso. Para que algunas personas pudiéramos ahorrar nuestro dinero y otros pudieran pedir prestado este dinero. Son intermediarios. Pero, por ejemplo, ¿por qué tengo que tener dinero en la bolsa necesariamente si quiero comprar las semillas? ¿Por qué no me van a prestar un crédito de avío o de corto plazo? ¿Por qué no? Para eso son las instituciones. Pero les pongo otro ejemplo, ahora que estuve también en Chiapas. Fui a una de estas plantas donde están refinando, si se puede decir, la palma de donde va a salir el aceite de la palma africana. Y les está yendo muy bien a estos productores, entonces quieren ampliar su planta. Pues para eso también existe el crédito, el financiamiento de largo plazo, porque esas inversiones no van a dar fruto en poco tiempo, se necesita plazo. En muchas cosas lo que requieres es plazo. Ah, bueno, no, pues estos productores que eran clientes de la Financiera Rural y ahora a ver de quién van a ser, pues entonces necesitan tener dinero en la bolsa para hacer esa planta. ¿Qué va a acabar ocurriendo? Igual y no la van a hacer. Lo aterrizo a cosas muy domésticas, muy de consumidor normal. Si no tienes el dinero para comprarte hoy un coche en efectivo, pues pides un crédito de 5 años y en 5 años pagas el crédito, pero mientras empiezas a usar el coche desde hoy. Y lo mismo, si no tienes dinero en efectivo, sí, ya le entendí por qué, es que ellos manejan efectivo, ¿sí? Entonces, si tienes efectivo, pues entonces no necesitas el crédito para comprar una casa. Pero las personas normales, si no tienes el dinero en la bolsa, el cash, si no tienes el cash para comprarte la casa en efectivo, ¿qué haces? Vas y pides un crédito al sistema bancario. Entonces, ¿qué estamos haciendo también en este país? Pegarle más al campo, porque cada vez existen menos mecanismos para financiar. Y tarde o temprano se va a ver en los costos de producción
se va a ver en menor producción y se va a ver en costos más altos para los consumidores. No hay de otra. Y lo dejo en la tercera, que sé que es un tema que están conversando aquí, que también teníamos como país, veníamos desarrollando mecanismos para darle certeza al productor a la hora de vender sus productos. Porque algo que yo aprendí también en la financiera rural es que es un problemón cuando produces poco y es otro problemón cuando produces mucho. En el campo siempre es un problemón, ¿sí? Si produces poco, malo, y si produces mucho, peor. Entonces tienes que crear mecanismos que le den certeza al productor, que cuando vas a salir a vender, tienes a alguien que te va a comprar y que vas a tener un precio preestablecido. Para eso existían los mecanismos de las coberturas. No necesitamos actuar como si estuviéramos en la edad de piedra. Hay muchas cosas que ya se inventaron, que ya se desarrollaron. Y de esa manera lo que tú haces es que le das certeza al productor de que voy a poder vender mi maíz a un precio preestablecido. Y si no lo vendo a ese precio, vamos a pensar que se nos caen los precios del maíz, como entiendo que es el caso de hoy. Bueno, pues vendo a un precio, pero me viene la cobertura y me compensa a lo que yo negocié el precio del maíz. Todas esas cosas, permítame decirles que todas esas cosas ustedes saben que existían. Y ahora hagan de cuenta que alguien dice, pues vamos a ver cómo se vive en un país donde nada de eso existe. Pues yo lo único que les quiero advertir es que si seguimos como vamos, seguiremos todos los días destruyendo las cosas que sí sirven, porque en la mentalidad de hoy es destruye, que algo bueno saldrá de eso. Y no es así. La evolución, el avance, la prosperidad de los países, de las familias, de las empresas, es gradual. Y vas construyendo a partir de lo que otros hicieron, a partir de lo que hicieron bien, y lo que hicieron mal, lo corriges, pero no hay necesidad de destruir. Y yo creo que sí tenemos un problema muy fuerte en el campo. Y la otra, porque a mí es un tema que también me interesa, lo viví cuando estuve yo en una organización que se llama CONMéxico, Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, y ahí en ese entonces, el año 2003 o 2004, estaban en la negociación de la nueva ley de bioseguridad. ¿Y cuál era el tema? Los organismos genéticamente modificados. Nosotros en México, digo, aquí les estoy diciendo estas cosas que las saben ustedes más que yo, pero nosotros somos un país que normalmente somos excedentarios en maíz blanco. Nosotros producimos normalmente más maíz blanco y en algunas ocasiones hasta lo exportamos, seguramente entre otras cosas para que no se nos caiga el precio del maíz. De donde somos deficitarios es en el maíz amarillo, pero ese no nos lo comemos nosotros, pero sí es el que se comen los animales. Y en México cada vez la demanda de maíz amarillo es mayor porque afortunadamente el sector pecuario crece y crece. Y en ese sector incluso estamos ahora exportando más. Entonces, importamos maíz amarillo como importamos piezas de coches para armarlos aquí, en este caso para transformarlo a proteína animal y en muchos casos poderlo exportar. Pues llegan estos genios y dicen que no vaya siendo que algún día te salgan cuernos o se te salgan los ojos porque andas comiendo maíz amarillo. Oye, ¿tú ya sabes de alguien que le ha pasado eso? No, pero no vaya a pasar. Y como son bien previsores y en todo piensan, no vaya siendo que mañana nos salgan cuernos por una razón diferente a la normal, ¿sí? En este caso, por comer maíz amarillo. Payasadas, babosadas. El problema es que dejemos de importar ese maíz amarillo y que se nos caiga entonces la industria pecuaria de este país. Y que suban los precios del pollo, y que suban los precios de la res. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa esta vez? Bueno, obviamente al pasado. Obviamente al pasado. ¿Qué quiero reflexionar con esto que les dije? Pues que si seguimos así,
Vamos a buena velocidad a la Edad Media, a muy buena velocidad. Vamos a hacer de la mediocridad una meta. Vamos a hacer de la ignorancia una aspiración. Y así no se puede salir como país. Nosotros tenemos más de 55 millones de personas en pobreza y lo que tenemos que encontrar es cómo resolverle a esas personas o cómo incorporarlas a un mundo donde puedan sobrepasar la pobreza. Primero la extrema, la otra el hambre. 23 millones de mexicanos con insuficiencia alimentaria. ¿Cómo nos podemos estar dando el lujo de destruir al campo, de destruir los instrumentos para hacerlo más productivo y todo eso a costa, ¿saben de quién? De más pobres. El elemento fundamental para pasar o no de la pobreza es el ingreso, pero el otro son los precios. Si tú ganas lo mismo, pero te suben los precios, te empobreciste. Si te sube el ingreso, pero te suben los precios más de lo que ingresaste, te empobreciste. Pero si además mañana se te caen los ingresos porque dejaste de producir, te empobreciste. Por eso este país tiene hoy 4 millones más de pobres. Entonces yo regreso a la reflexión de ustedes. Las políticas públicas tienen que estar basadas en ciencia. Y tenemos en nuestras manos, y yo al ratito cuando ya empiece a funcionar el temporizador, no el de aquí, sino uno que vamos a poner, nos faltan menos de 13 meses para rescatar a México. Y nos faltan menos de 13 meses para retomar el día, y contando, y contando, y contando. Y lo que se nos va a ir, o se nos puede ir, no es un sexenio, es una generación. Doy 2 datos más y con eso termino. Hoy en día, el ingreso total por persona en México, la inversión total por persona en México es similar a la del año 2005. Porque si tú inviertes lo mismo o menos, pero la población sigue creciendo, quiere decir que la inversión por persona es menor. Y una economía solamente crece si hay inversión y productividad. Y nuestro país hoy tiene una inversión por persona similar a la del año 2005. 17 años perdidos. México tiene ahora un nivel de esperanza de vida 4 años menor en el año 2020 que en el 2018. Esa esperanza de vida la habíamos alcanzado en el año 1991. Entonces, hoy en día ya no se miden las cosas ni siquiera por sexenios perdidos. Ya se pueden medir por décadas perdidas. Y lo que no nos podemos dar el lujo es de seguir retrocediendo cuando el reto es avanzar y emparejarnos hacia arriba, no hacia abajo, porque emparejarnos hacia abajo vamos muy bien. Vamos muy bien. Entonces, bueno, yo agradezco mucho la invitación y en mi caso ratificar mi concepto de que se necesita un sector productivo, un sector competitivo, sobre todo en este sector que tiene la demografía a su favor. Ya somos 8,000 millones de personas en el mundo, ya somos 130 millones de mexicanos y de mexicanas. El nivel de vida, si cambiamos de gobierno, subirá y entonces quiere decir que más personas van a comer más y van a demandar más de nuestros productos. Entonces la demografía y el mundo le juegan a favor al sector agropecuario de nuestro país. Aprovechemos la coyuntura, aprovechemos las circunstancias y al final del día, ¿para qué? Para mejorar el nivel de vida de los mexicanos y sobre todo de los que se nos han ido quedando atrás. Gracias por la invitación y muy buenas tardes. Muchas gracias, licenciado. No sé si tengamos un espacio para un par de preguntas. Abierto el micrófono. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Esperando que Isabel y familia estén bien, Felicitarte sinceramente.
No me pierdo ninguna de tus presentaciones, tanto en público como en YouTube, que tienes varias, ¿no? Pero fíjate que tenemos problemas que no quisiera yo pensar que son nada más de esta administración. O sea, traemos problemas también del pasado. Y hablando de la parte de productos para la protección de los cultivos, lo que viene siendo el mercado informal, todo lo que viene siendo la piratería, nada de eso está regulado. Ese nos hace un daño tremendo a todas las empresas que estamos certificadas, que tenemos todos los registros para poder vender los productos, que pagamos impuestos, y ese tipo de flagelo pues nos hace un daño tremendo. Y eso es algo que se ha consentido, digo, no nada más en esta administración, sino en el pasado. Pero la verdad es que ha ido creciendo, y eso es algo que yo creo que deberíamos de ver de qué forma pudiera controlarse, ¿no? Y te felicito sinceramente. Oye, y otra cosa, me dijo Félix Martínez que te mandaba saludos, no se pudo quedar, pero ya lo sabes. André. Bueno, Enrique, felicitarte una vez más por tu presentación, la verdad, y felicitarte por lo que estás haciendo, por el tratar de luchar por un mejor México, felicitarte por la intención de dirigir los esfuerzos de este país. Y algo que no me cuadra a mí en el tema del sector, pero a lo mejor hablamos en términos generales, porque el presupuesto para el campo básicamente se ha enfocado, o cuando menos eso es lo que dicen, al tema de pequeños productores. Y se han olvidado de que la producción pues la realizan pequeños, medianos y grandes, y que la competencia pues no está entre nosotros, está competir con otros países como productores de Estados Unidos, que realmente pues ahí se apoya la producción per se, no importa si son pequeños, medianos o grandes productores. A tu punto de vista, y algo que desafortunadamente hemos visto en la Secretaría de Agricultura, que se convirtió en la Secretaría Social del Campo Mexicano, de simplemente dar recursos y de no pensar en el tema de la productividad o cómo mejoro la productividad o modernizo a los pequeños y medianos y grandes productores y los elevo a ese nivel que necesitamos para aprovechar esas oportunidades que tú comentas. ¿Qué reflexión nos harías en el término de decir, pues cuál es la política pública entonces que requiere el campo mexicano para que realmente podamos elevar y pasar a los pequeños productores a medianos o pasarlos o cerrar la brecha en esa polarización que existe en el campo de México? Pues si les parece, dos comentarios. Una, que efectivamente muchos de los temas que hoy tenemos vienen de muchos años, pero no por eso hay que empeorarlos, ¿verdad? No es el camino empeorar las cosas, pero tiene razón, y uno de ellos es la informalidad, que se vive en muchísimos sectores del país. Y yo creo que en eso hay que generar, sobre todo, más primero incentivos de cómo volverse formal. Ahí estamos pensando, por ejemplo, temas en materia fiscal, en materia laboral, en seguridad social. Hay gente que ha escrito mucho de esto, como un Santiago Levy, que habla de cómo nuestras leyes, nuestras regulaciones a veces inhiben el que crezcamos como empresas. Y se vuelve muy caro ser formal, y entonces para muchas personas lo racional es ser informal. Entonces yo creo que más que el castigo, que también hay que acompañarlo, creo que lo primero es cómo incentivamos para que seamos emprendedores, cómo tenemos reglas que estimulen la formación de empresas, cómo nuestras leyes fiscales, laborales y las que sea, la obsesión sea generar empresas y empleos. Y creo que en esa medida se va volviendo también más fácil puntualizar o fijarse en aquellos que no se están incorporando a la formalidad. Entonces ahí hay mucho que trabajar, pero yo lo veo más del lado de las facilidades y de quitar los obstáculos. Pero claro que aplicar la ley donde es evidente que están las violaciones. Y creo que esa siempre ha sido una discusión en el campo, entre que a veces domina la visión asistencialista, yo diría a veces la visión clientelar y a veces la visión productiva. Al final del día, la única manera consistente de salir y de superar la pobreza es a través de generar empresas
que sean sustentables, que puedan sobrevivir porque son competitivas y productivas, y cada una a su escala, porque efectivamente las necesidades de las empresas grandes, los agricultores más sofisticados, pues tienen unas necesidades, y las necesidades de otros productores de una agricultura o ganadería menos sofisticada, pero también tienen necesidades. Y en ninguno de los casos, salvo por verdaderas excepciones de temporalidad, la solución no es el subsidio permanente. Y en dado caso el subsidio lo que tiene que tener como finalidad es aumentar la capacidad productiva de los productores. Decía yo, por ejemplo, en el caso del minifundio, ahí me quedó más o menos claro, aunque luego el mundo te va cambiando, pero en ese caso los estímulos tienen que ser a la agrupación, a trabajar juntos, a organizarse, a comprar juntos, a producir juntos, a vender juntos. En ese caso, y sobre todo nuestro país, que también hay que ser realistas, por nuestra historia, por nuestra reforma agraria, porque así fuimos y así somos, pues en México no tenemos las grandes extensiones de tierra que tienen en Estados Unidos, en Brasil, en Guatemala, y en donde estamos compitiendo con personas que tienen otras condiciones. Entonces, mi reflexión es que para los grandes y para los pequeños, al final del día se necesitan medidas que lo que fomenten es su agrupación, su competitividad, su acceso a los mercados, ¿sí? Y al final del día todos tenemos temas comunes, uno de los que aquí señalan, los temas fitosanitarios, los temas de seguridad en la vegetación, en fin. Otro es el tema, que no creo que sea el de producción, de los subsidios, ¿verdad?, al consumidor cuando tienes un problema de pobreza, y yo diría temporal. Y creo que ahí es donde nos hemos equivocado. Veníamos mejorando los apoyos para ir siempre más a la producción. Y si no, pues es esta frase, ¿no?, de que es pan hoy para tener hambre mañana. Es que eso no es posible. Esto es generar más bien una dependencia económica. Yo me regreso a cosas hasta muy personales. ¿Qué quiere uno en los hijos? Formarlos, darles herramientas, darles habilidades, darles capacidades para que vuelen, para que sean independientes, para que sean autónomos. Pues lo mismo en un país. ¿Qué quieres tú de una población? Que tenga habilidades, que tenga capacidades, que tenga la posibilidad de competir en un mundo que cambia. Y así como en una familia tú no quieres hijos dependientes, tú tampoco como gobierno debieras aspirar a tener mexicanos dependientes, mexicanos que no pueden sustentarse por sí mismos. A mí me parece que la reflexión es la misma, y todos necesitamos apoyos temporales, pero al final del día para ser independientes, para ser autónomos, y ¿saben qué?, para tener una vida digna, donde dependas de ti, de nadie más. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Lo invitamos un par de minutos para que nos dé el cierre el presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, ingeniero Luis Eduardo González. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, licenciado. Muchísimas gracias por darse el tiempo para platicar con nosotros y tener esta visión que tal bien es la visión nuestra de la producción del campo. La sanidad vegetal es indispensable para todos. No es un tema de ideología, no es un tema de niveles socioeconómicos, no es un tema del campo productivo o no productivo, es un tema de todos. Gracias a la sanidad vegetal estamos donde estamos, vestimos lo que vestimos, comemos lo que comemos, y si la descuidamos, todo eso puede desaparecer. Bien nos decía el licenciado hace tiempo, cuidado, si esto sigue así, la tortilla va a valer 30 pesos. Pues ya la hemos visto en algunos lados a 30 pesos. Y ya subió mucho más cosas. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por ser parte de este foro que habla precisamente de política pública basada en ciencia, en conciencia, sobre todo para seguir haciendo de este México un mejor México. Muchas gracias, muy amables, muy buenas tardes. Gracias, licenciado, por estar aquí. Gracias a todos.
mucho éxito. El campo ya empieza a llover, así es que a darle. Gracias.